Retomemos la propuesta que podría cambiar la historia de México y que implica tener a la plata como moneda. ¿Sabían que hace 3 años se presentó una propuesta para que la onza de plata fuera considerada una unidad de cuenta, medida y reserva de valor en México? Bueno, pues resulta que esa propuesta sigue hoy vigente y que tiene hoy muchos seguidores y también muchos detractores. Hoy les voy a contar qué ha pasado con esa propuesta y por qué creo que es una buena idea y por qué creo que es importante que todos los alquimistas estemos al pendiente de la misma. Comencemos por explicar qué cosa es una onza de plata. Y bueno, pues una onza de plata es una moneda legitimada por el gobierno que pesa alrededor de 31 gramos con 1 y que tiene una pureza en su emisión de 0.999 en relación al metal fino y un 0.1% de metal de aleación. Es decir, que casi toda esa moneda es de plata pura y además se encuentra, como te mencionaba, garantizada por el Estado. ¿Y qué es la unidad de cuenta? Tú te podrás preguntar. Bueno, pues a diferencia de la onza, la unidad de cuenta es una forma de medir el valor de todas las cosas en el mercado. Por ejemplo, hoy en México la unidad de cuenta es el peso. Luego lo que compres, sea un boleto de cine, el boleto del metro, las tortillas, ropa, todo está medido en esta unidad de cuenta que es el peso mexicano, peso que está a su vez protegido y garantizado por el gobierno mexicano. Ahora, la propuesta de que la onza de plata se vuelva una unidad de cuenta en México fue presentada por los diputados Gerardo Fernández Noroña y Ulises García Soto, esto el 5 de febrero de 2020, y en su momento hicimos un video en Entornos Financieros. Y esa reforma busca que la onza de plata y sus fracciones gocen de curso legal en México por el monto correspondiente a su valor oficial en pesos, el cual sería, según la reforma, determinado por el Banco de México diariamente, tomando en cuenta el precio internacional de la plata y un margen de señoreaje al 20%. La iniciativa no pretende sustituir al peso mexicano como moneda nacional y como se ha dicho, sino crear una moneda completamente paralela que sirva como instrumento de ahorro y protección del poder adquisitivo de los mexicanos ante la apreciación del peso y también la inflación. La onza de plata en este sentido tendría la característica de que su valor nunca bajaría, sino que solo podría aumentar conforme el precio de la plata en el mercado internacional va aumentando, y además el Banco de México te garantizaría recomprarla a ese precio más alto si es que de repente la cotización viniera abajo. Luego no podría jamás el precio ser menor al que ya se haya establecido en un momento anterior. De esta manera se busca incentivar la demanda de la onza de plata y también fortalecer su función dentro del sistema monetario nacional. La propuesta también plantea que el Banco de México deberá de acuñar esta moneda y ponerla en circulación en cantidad de onzas de plata que el público demande, y que deberá además el banco comprarlas al mismo precio que las vendió, siempre y cuando el tenedor de la onza presente el certificado de haberlas adquirido directamente con el Banco de México o con la Casa de Moneda de nuestro país. Con este comprobante, esto garantizaría la liquidez de la onza de plata y su fácil conversión a pesos mexicanos. La propuesta ha sido respaldada por diferentes sectores, especialmente por algunos diputados de Morena y por otros aspectos de la sociedad como empresarios, académicos, políticos, ciudadanos, por supuesto los alquimistas financieros, que vemos en la plata una oportunidad para impulsar el desarrollo económico y social de México, aprovechando la condición de que México es un líder mundial en la producción de este metal y que por supuesto pues lo tenemos indiscutiblemente a la mano, y que para nosotros pues sería, además de mantener nuestro nacionalismo, pues un gran privilegio el tener este metal en posesión como resguardo de la riqueza nacional. Sin embargo, hay que hacerlo notar, esta propuesta no es miel sobre hojuelas y también ha enfrentado por lo tanto críticas y cuestionamientos, principalmente por parte de algunos economistas y analistas que consideran que la propuesta es inviable, innecesaria y hasta riesgosa. Algunos de los argumentos en contra
son los siguientes, pero antes por favor suscríbete con el propósito de que estés bien enterado de lo que pasa con la plata, con el oro, con BTC y con activos refugio en esta crisis que estamos viviendo, y que el sistema te pueda avisar justo cuando actualizamos esta información. Y entre los aspectos que combaten precisamente estas personas que se oponen a que la plata forme parte de esta reforma, implican lo primero, que la propuesta podría generar escasez de plata en el mercado, lo cual aumentaría la demanda del metal por parte del público y del Banco de México, lo cual encarecería a su vez el metal y afectaría a otros sectores que la utilizan como un bien en sectores como la medicina, la investigación y otros más. Y en este sentido hay que decir pues que efectivamente es lo que se busca, que se fortalezca el peso mexicano, no que se debilite, y por supuesto el tener la plata ahí como un elemento de inversión le daría a su vez al sistema monetario pues a una alta certidumbre. Luego entonces realmente este aspecto que se cuestiona realmente es fácilmente debatible y no podría discutirse. Inclusive si planteamos en relación a que la plata se utiliza para fines médicos, especialmente lo que viene a ser radiografías e incluso desinfectantes, pues podríamos argumentar que existen ya hoy otros elementos como el ultrasonido, e igualmente existen otros factores como vendrían a ser otro tipo de químicos que sirvan también como desinfectante. Luego entonces no habría lugar a una discusión realmente sostenible. El otro aspecto es que esta propuesta podría provocar una especulación financiera con la onza de plata al incentivarse la compra y venta de este activo con fines de lucro, lo cual generaría una volatilidad e incertidumbre en el mercado. Y aquí sí, es importante hacer notar que se requeriría esencialmente elementos de certidumbre que nos den base sólida para afirmar que no se va a especular y que México tiene candados firmes que aseguren que la plata desempeñe un buen papel. Pero te voy a decir, más adelante vamos a poner los puntos bien claros sobre las IES de tal magnitud que podamos desvirtuar también este aspecto. El otro punto a discutir es que la propuesta podría crear una distorsión en el sistema monetario y financiero de México al introducir una moneda con valor variable. Y acá pues se olvida finalmente que el origen de la propuesta tiene por propósito finalmente que no haya un valor variable, sino que se mantenga. Si acaso lo que se podría discutir es que el valor de la moneda tendría que ser respaldada por la palabra del Banco de México en caso de que el precio de la moneda baje, y esto a su vez generaría presiones desde el exterior con el objetivo de poder ingresar al metal y poder mantener certeza en cuanto al valor que la autoridad mexicana llegue a dar respecto a este elemento. Pero como te decía, igualmente este punto más adelante lo vamos a discutir con un poquito mayor de profundidad, y yo estoy seguro que te va a dejar a ti inquietudes el tema y te va a dar también igualmente certezas acerca de que podría ser salvable también este punto. A mi parecer, y para ser muy francos, a mí me parece una idea genial, y te voy a decir por qué. La propuesta de que la onza de plata se constituya en México como una fuente de inversión tiene realmente muchos beneficios y también algunos inconvenientes, es cierto. Y hablemos de los beneficios. El primero, la onza de plata se volvería muy popular, y esto implicaría que se demande más y por lo tanto se provocaría escasez y por lo tanto ocasionaría que el metal se fuese hacia arriba en el mercado. Y eso, lejos de ser un problema para México, sería un beneficio porque fortalecería la economía nacional. Luego el problema no sería para nosotros quienes estemos usando la plata, sino para aquellos quienes ya no la van a poder adquirir de México tan fácil en el extranjero. Esa sería la circunstancia. Y además, ¿sabes qué? Otro aspecto importante sería que revalorizaríamos la producción nacional de la plata, ya que la industria pues se encuentra en manos de extranjeros y la producción nacional de plata se tendría que afianzar necesariamente, además de que aprovecharíamos el hecho de que nuestro país es uno de los más grandes productores de esta materia prima en el mundo. De hecho, el Servicio Geológico de Estados Unidos en su informe de 2020 anunció que México produjo 6.300 toneladas de plata solo para ese año, y esto representó el 23% de la producción mundial. Luego entonces, como te puedes dar cuenta, México
tiene una ventaja competitiva y tiene un lugar que le corresponde asumir precisamente en el mercado de plata al ser uno de los países origen de este recurso. Además, la onza de plata nos protegería de las crisis financieras que afectan al peso y al dólar. Luego, el peso mexicano, si bien, por ejemplo, ahí mismo en 2020, conforme a informes del Banco Mundial, se depreció un 15% frente al dólar en ese año. Yo sé que ahorita tenemos el superpeso y eso en este instante no es discusión, pero hay que admitir que estamos en un momento tal que en México, el presidente de la República ya anunció que no va a ingresar a los BRICS. Luego, si no va a ingresar a los BRICS y los BRICS están proponiendo una canasta de materias primas para sostener sus divisas, luego entonces México tendría que hacer lo propio. Y te decía que el Banco Mundial pues anunció que en 2020 el peso mexicano se depreció un 15% frente al dólar. Luego esto significaba para ese año de 2020 evidentemente que nuestro peso valía menos y que podíamos comprar precisamente menos cosas con el dinero, pero a diferencia de ello, con esta propuesta la plata no se despreciaría, sino que se apreciaría, y así pues según el portal investing.com, el precio de la plata, por ejemplo, ese mismo año aumentó un 47%, pasando de $17.85 a $26.35 la onza, lo cual significaría que la plata conservaría su valor, toda ocasión que además por Ministerio de Ley, el Banco de México tendría la obligación de readquirirla al mismo último precio, con lo cual se quedaría ya protegida la inversión y el patrimonio de las personas. Pero por supuesto no todo es color de rosa con la propuesta de la onza de plata. Esta también tiene algunos riesgos y desafíos que hay que considerar. Por ejemplo, la propuesta podría generar una especulación financiera con la onza de plata al incentivar la compra y venta de este activo con fines de lucro, lo que generaría volatilidad e incertidumbre en el mercado, por lo cual evidentemente se tendría que poner un candado con el propósito de que no se exporte gratuitamente la plata en razón de compras superfluas, sino que se tendrían que establecer parámetros para que Banco de México se vea obligado a recomprar ese metal con el propósito de que se quede resguardado precisamente en las bóvedas del Banco de México y que cuando la gente desee hacer el cambio pues se vea forzada a adquirir necesariamente pesos mexicanos. Otro aspecto igualmente que se discute es que esta reforma podría crear una distorsión en el sistema monetario y financiero de México, al introducir una moneda con un valor variable y diferente al del peso, por lo cual se complicarían las transacciones comerciales, el pago de impuestos, el control de la inflación y la política monetaria. Pero aquí hay que reiterar que el objetivo prioritario corresponde al Banco de México y que este objetivo prioritario es preservar el poder adquisitivo de la moneda. Si fuera poco, también se dice que no está muy claro que existan reglas que determinen la posible exportación del metal, dado un posible ataque especulativo y las estrategias que podría desarrollar el gobierno para evitar la fuga de metales, lo cual es cierto y ya habíamos anunciado que finalmente el gobierno tendría que establecer parámetros para prohibir que se exporte finalmente el metal hacia el extranjero. Por todo esto, yo creo que la propuesta de una onza de plata como unidad para cambio e inversión sería una idea genial, pero que necesita ser mejorada y perfeccionada. De verdad sería urgente que alguien se comunicara con el diputado Noroña y le dijera honestamente que la iniciativa igualmente se tendría que consignar en la Constitución que el efecto de la variabilidad en el precio de la onza de plata sería una responsabilidad y una sanción al Banco de México al incumplir su objetivo prioritario. Y te voy a contar, ¿recuerdas que en Entornos Financieros tuvimos un video en relación a este tema y anunciábamos que Peña Nieto nos dejó el regalito de haber derogado la obligación del Banco de México a preservar el poder adquisitivo de la moneda nacional? Pero el sexenio de Andrés Manuel López Obrador volvió a reformar la Constitución y reintegró esta obligación que ya venía desde el presidente Lázaro Cárdenas. Y ahora es una obligación del Banco de México preservar el poder adquisitivo de la moneda, pero no tiene una sanción el Banco de México, lo cual implicaría para el propio Banco de México que si éste no quiere que la moneda nacional se devalúe, que forzosamente tenga que forzar a las secretarías de Hacienda y de Economía, objetivo prioritario a no permitir que se devalúe la moneda nacional, lo cual ya tenemos en la Constitución, pero ahora con el propósito de que esta iniciativa prospere,
este canal, esta comunidad tiene la intención de considerar que el hecho de que la plata llegara a afectar a la moneda nacional, lo único que evidenciaría es que el Banco de México no ha hecho su trabajo. Por eso es que yo apoyo la existencia de esta moneda de plata como unidad de inversión, pero con estas condiciones, con el propósito de que se regule el mercado, con el propósito de que a ti te dé certeza, con el propósito de que la riqueza minera ya no sea saqueada del país y con el propósito de que se fortalezca la economía nacional y también la riqueza de todos los mexicanos. Pero ¿qué opinan ustedes de esta propuesta de la onza de plata? ¿Les parece buena idea o consideran que hay un campo de oportunidad para el peso fiat? ¿Comprarían ustedes onzas al precio que fuera con el propósito de tenerla como unidad de cuenta, como unidad financiera de inversión? Déjame todos tus comentarios, los estoy leyendo todos. A mí me va a encantar leer tu opinión y suscríbanse.